Bueno, deseosos de tener también su mirada, su óptica en relación a lo que está pasando en este bendecido país que es la Argentina, que siempre se encarga de darnos sorpresas, ¿no? Leía uno de los títulos de una nota que se publica en Perfil, donde usted dice, este gobierno aún no logra resolver el liderazgo interno. ¿Esto es así? Bueno, es un proyecto como novedoso, ¿no? Desde el punto de vista de la construcción política en la historia de nuestro país, porque es la primera vez que tenemos lo que se denomina como, se le ha puesto esa etiqueta como un gobierno de coalición, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, parece que es un gobierno que tiene serios desafíos en cuanto a la articulación de los liderazgos internos, ¿no? Usted en todos los sistemas políticos tiene conflictos y tiene peleas, que es lo que nosotros estamos hoy observando con mucha cantidad entre gobierno y oposición. Después usted dentro del sistema político tiene que tratar de encontrar a ver si quien lidera del lado del gobierno es dominante en sus decisiones, ¿no? Eso es lo que está, digamos, de alguna manera por verse. El presidente ha tenido, alguna serie de decisiones que han ido para un lado y para el otro, y esa es una de las maneras de evaluar qué tanto poder tiene quien está del lado del gobierno. Como apreciar el caso de Vicentín, extender una cuarentena que la gente ya, de alguna manera, lo podríamos decir en términos poco sociológicos, pero la gente le va tomando el tiempo, ¿no? Va probando que sale y no pasa nada, digamos, también la regulación social se hace de esa manera. El caso de Mendoza, ¿no? O muchas provincias que, si bien hay un decreto que dicen que tienen que volver a fase 1, nadie vuelve a fase 1, o sea que tiene como una suerte de proceso de disociación creciente entre órdenes que da el sistema político, que son órdenes que son pensadas para que sean cumplidas, y después tiene un montón de operaciones sociales que no están respetando o que hacen algunas adaptaciones de esas órdenes. Así que esa es una manera también interesante de evaluar qué tanto poder en términos de ser influyente con sus decisiones sobre las acciones de los demás tiene el gobierno, ¿no? Uh-huh. Y eso realmente es preocupante, porque en un país como la Argentina, fundamentalmente, donde en gran medida la figura del presidente tiene que ser una figura fuerte por allí, es la costumbre, ¿no? Omnipresente, pensar en esto que usted está señalando no deja de ser preocupante. Bueno, el sistema político argentino, como casi todos los de la región, todos los de la región, están pensados no con un esquema de democracia parlamentaria, donde uh-huh. diferentes porciones políticas eligen, ¿no?, a quién van a nominar como jefe del gobierno, o primer ministro, o presidente, sino que está armado para que el que gane la elección tiene un presidente que decide, absolutamente todo, y que tiene más potestad de llevar adelante decretos, llenar proyectos de ley para que sean discutidos en el Congreso, etcétera, ¿no? Así que eso yo creo que es la característica más interesante para analizar de este año. Obviamente que la pandemia expone todo, pero yo creo que son características de la figura de Alberto Fernández más que de la pandemia. La pandemia, en todo caso, lo que hace es que expone con mayor velocidad cuestiones de estilo de liderazgo de alguien, ¿no? Claro. Pero por eso separaría una cosa de la otra, porque en general creo que se está haciendo demasiada exageración, no porque no sea importante, pero la pandemia está afectando a todos los países del mundo y no todos los países están reaccionando igual, ¿no? Uh-huh. No se hacen las mismas explicaciones, no se hacen las mismas proyecciones, etcétera, ¿no? Costa, y desde ese punto de vista, es cierto, esta pandemia en más o en menos afecta a todos los países. Eso es una verdad que nadie puede llegar por allí a discutir, es indiscutible. Ahora, hay países que la pandemia los afecta más. ¿Estamos entre esos? Y en tal caso, ¿por qué? No, aparentemente Argentina es un caso diferente, porque por empezar ha pasado de ser según decían los mismos argentinos, el mejor país del mundo en la pandemia a ser el peor ahora, ¿no? Claro. O sea que nosotros hicimos todo un recorrido, muy diverso, desde el desastre, desde la gloria al desastre, ¿no? Uh-huh. Eso me parece que hay y además cuando éramos supuestamente los mejores nos comparábamos con los demás países
cosa que creo que no hizo nadie. No tengo un registro yo de, digamos, de lo que decían los otros presidentes, pero entiendo que el registro era, bueno, cómo cada uno tomaba su propia situación y en todo caso la región cómo discutía el tránsito entre las fronteras y seguir las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Pero Argentina ha tenido un recorrido donde su dirigencia política, de alguna manera, es como que celebraba una suerte de éxito, y además se comparaba con países, se nombraba todo el tiempo a países como Suecia, comparaciones con América Latina, con Chile, y se decía, miren qué bien que está Argentina, ¿no? Y después ese proceso ahora pues, se transformó en ser el país que en cantidad de contagios. Bueno, en realidad ese tránsito, para mí lo más interesante que tiene es cómo obliga al sistema político a cambiar las explicaciones y los discursos, y a ir restando la importancia a los relatos y a las explicaciones de que, digamos, de la intervención de la pandemia para pasar a hablar de la economía. O sea, que al principio era salud o economía y ahora directamente es economía, ¿no? Entonces, bueno, por eso creo que lo más interesante del proceso, creo yo que lo más interesante del proceso es cómo se vio obligado el sistema político a ir adaptando día a día sobre sus supuestos éxitos y ahora sus situaciones de fracaso, diferentes situaciones, ¿no? Pero bueno, digamos, él me parece que no ha tenido un discurso homogéneo y lo tiene que cambiar porque la realidad misma le obliga a mutar, ¿no? Y seguro. Dos cosas. Después de las declaraciones de este lunes de Macri, que reapareció en un programa televisivo, es como que se generó por allí una discusión. Alberto Fernández, ¿se tiene que deshacer definitivamente de Cristina o tiene que pegarse más a la vicepresidenta de la Nación? Pues es la pregunta y la discusión por allí, ¿no? ¿Tiene que separarse o tiene que estar cada vez más cerca de ella? Bueno, esto, ¿sabe qué? Es más de la estrategia, ¿no? A ver. Yo creo que ahí hay una realidad, tanto... Macri en un momento de la entrevista dice que Cristina Kirchner tiene como raptado al peronismo. Secuestrado, sí. Sí, secuestrado, esa es la expresión, gracias. Digamos, que lo tiene secuestrado. Y a mí lo que me parece interesante es que adentro de Juntos por el Cambio sienten algo relativamente similar con respecto a Macri. O sea, tanto el peronismo como Juntos por el Cambio sienten que tanto Macri como Cristina Kirchner terminan siendo una especie de bloqueo sobre el avance hacia el futuro posible, digamos, de ambas expresiones. Así que, y me parece difícil separar la reaparición de Macri de la relevancia que fue cobrando Rodríguez Larreta durante todo el proceso de la pandemia. Digamos, es una figura que permitió nacionalizarse, ¿no? Mucha gente que no era acá de la zona de Gamba empezó a tener mucho más contacto, por lo menos en las conferencias de prensa que hacía cada 2 semanas con el presidente, con Rodríguez Larreta. Es decir, Juntos por el Cambio también ha estado obligado este año a un proceso de debate interno y de reconversión, o de intentar una reconversión, y en ese proceso, cuando una de sus figuras empieza a ser aparentemente uno de los que mejor imagen tiene, aparece Macri otra vez, ¿no? Así que estas dinámicas de gobierno-oposición o de enfrentamientos usted también las tiene replicadas dentro de los partidos. Mientras se debaten políticas públicas, los partidos también debaten quién va a ser finalmente el que lidere la selección de los candidatos para las elecciones del año que viene. Esos debates siempre están presentes en los partidos. ¿Y Rodríguez Larreta es el que más mide a nivel nacional hoy, el que mejor imagen positiva tiene? Yo no estoy midiendo este año, pero entiendo lo que dicen, que es uno de los dirigentes con mejor imagen. Y bueno, eso es una de las novedades, que él logre salir, ¿no? Es un dirigente con enorme imagen en la ciudad de Buenos Aires, pero que logre salir hacia afuera. Pero por eso le digo, para poner en contexto lo de Macri, para mí hay 2 maneras de analizarlo. Uno es el contenido específico de lo que él dice, y la otra es por qué él de repente empieza a dar notas ahora, ¿no? Creo que hay un reconocimiento de él de que si no hace esto queda, digamos, en el ostracismo, ¿no? Absoluto. Entonces, bueno, hay una necesidad
de reforzar los intereses particulares para no perder centralidad en el partido. Así que tanto el peronismo como Juntos por el Cambio tienen esos desafíos de cómo miran hacia adelante. Los partidos en general en Argentina tienen mucha dificultad para hacer recambio de liderazgo, ¿no? En general, piensa usted el caso de Menem, que fue candidato hasta 2003, Sí. Digamos, costó, digamos, que el peronismo no lo tenga como una figura central, pero después fue reemplazado por el kirchnerismo, que sigue de hace muchos años ya, que es muy central. Y bueno, digamos, y Juntos por el Cambio ahora otra vez vuelve a replicar, o sea que pareciera que también en esas dinámicas la política argentina, en vez de ofrecer recambio, reproduce dentro de sus propias estructuras políticas esquemas de continuidad que no tienen solución. Así que yo insisto en esto, se puede analizar el caso de Macri como un caso de, bueno, sí, veamos lo que dice. A mí lo que me parece más atractivo de pensar es que es una figura que no quiere perder centralidad. Eso es lo que me parece más interesante. Claro. Costa, y por otra parte, usted decía, tuvimos Menem hasta el 2003, que en realidad individualmente fue el más votado en aquella oportunidad. Tenemos kirchnerismo desde ese momento hasta ahora, virtualmente. ¿Será que Alberto Fernández es la pieza sucesoria o es más de lo mismo? Sí, yo no lo veo ahí como la figura sucesoria por ahora, ¿no? Uh-huh. No, me parece que eso falta, ¿no? Y creo que no ha dado señales. En general, los liderazgos políticos que logran trascender, de alguna manera necesitan quebrar con su pasado reciente, ¿no? Argentina tiene ejemplos históricos. En 1886, casi Roca le resuelve la elección a Juárez Celón, y Juárez Celón a los 2 años prácticamente ya había construido una corriente interna. Perón arma una corriente de partidos para formar el partido laborista para la elección del 46, al poco tiempo desarma ese partido. Kirchner va con Duhalde y al año poco ya empieza a romper. O sea que si usted necesita construir un liderazgo renovado, necesita quitarse de encima aquello que lo llevó, ¿no? Para el que no lo hace, bueno, queda preso de una situación donde todo el tiempo está haciendo equilibrio. Así que por eso es que también lo tiene Alberto Fernández por momentos cuando habla con ciertos interlocutores que se expresan en una dirección más bien peronista dura, de tipo kirchnerista, contra los empresarios, después habla con los empresarios, y bueno, y él adapta su discurso. Y ahí tiene para mí las señales de alguien que, bueno, vive en el equilibrio, intenta llevar adelante un equilibrio, pero la política no es un lugar de equilibrio constante, ¿no? Sobre todo porque usted, por ejemplo, tiene que tomar decisiones. El sistema político es un lugar donde el que está de ese lado toma decisiones. Uh-huh. Decide impuestos, decretos, proyectos de ley, reglamentaciones. Por lo tanto, cuando usted decide algo y deja fuera otra cuestión, ¿no? Sí, sí. O sea que ese no es un lugar para el debate. Bueno, sí, puede debatir con interlocutores, pero después en algún momento tiene que decidir. Lo que determinan los enlaces dentro del sistema político son las decisiones. Y las decisiones implican elecciones que dejan cosas afuera, ¿no? Entonces, esta dinámica todo el tiempo de para un lado y para el otro marca, creo yo, algunas características que vale la pena revisar de lo que ha pasado este año y que puede pronosticar el proceso adelante, porque Argentina también tiene, porque todos tienen dudas sobre el presidente. Los empresarios, ayer se inauguró el coloquio IDEA, están todos los empresarios escuchando a ver qué va a decir, ¿no? Y ahora tiene el 17 de octubre y vamos a ver qué dice. O sea, todo el mundo está esperando a ver qué va a decir, y daría la sensación de que se va para un lado para el otro, y que lo que es central del sistema político, que son las decisiones, no terminan de quedar claro en qué dirección van, ¿no? Claro. Termino con esto que me parece importante. Algunos días atrás hablaron que la situación de Alberto Fernández era realmente complicada. ¿Ustedes perciben, usted personalmente, lo mismo? Que la situación económica, que es difícil, que es comprometida porque la herencia era pesada y la pandemia vino a hacer todo aún mucho más pesado, naturalmente. Todo esto complica, y a veces la parte económica o la falta de resultados económicos también tiene su correlato en la parte política. ¿Ve algún grado por allí de desestabilización o no? Bueno, eso
generalmente hay mucha fantasía, ¿no? Mucha fantasía. Bueno, creo sobre si hay intentos desestabilizadores, etcétera. Pero me parece que es... Perdón, Costa, desde el propio gobierno lo han denunciado, ¿no?, a esto, ¿no? Desde el propio gobierno algunos han denunciado esto también, claro, ¿no? Sí, todos los gobiernos siempre denuncian que la oposición no quiere desestabilizar, ¿no? Eso siempre... a mí me parece que vuelvo sobre lo que estábamos hablando recién sobre la capacidad de tomar decisiones y ser dominante. La duda sobre que pueden surgir como fantasías sobre cómo lleva adelante el proceso de gobierno Alberto Fernández, tienen que ver con una cuestión del manejo del poder, ¿no? Cuanto más el poder se expresa en formato de duda, incertidumbre, etcétera, bueno, más inquietud genera y más fantasía se abre, ¿no? No, yo lo que veo principalmente es que hay un problema, yo no lo veo yo, digamos, es un problema generalizado y está medido, indicadores económicos que son muy complejos, aumento de la pobreza, ¿no? Caída del PBI, y sobre todo la economía global que observa a la Argentina como un lugar donde no termina de entender qué se puede hacer y qué no, digamos, qué seguridad le brinda el país, ¿no? Eso no quiere decir que el país no brinde seguridad, pero usted tiene un clima de incertidumbre, donde ahí el presidente tiene un desafío más que importante, ¿no? Y creo que en estas probables idas y vueltas, por ejemplo, el intento de lo de Vicentín, ahora le quitan las 3% de las retenciones por un mes, o si quiere la muy virtuosa negociación de la deuda. Es decir, tiene señales para más de una dirección. Entonces, usted tiene más señales para más de una dirección, los impresionistas, o inclusive su propia base electoral, no termina de entender de qué se trata este gobierno, o qué es lo que este gobierno tiene para ofrecer, ¿no? El domingo salieron artículos, inclusive en Página 12, como haciendo como lo que llamaban como críticas constructivas al presidente. Sí. Y no, a mí no me parece interesante meterme en si lo que dicen está bien o está mal, porque eso corre por cuenta de la participación política. Lo que me parece interesante de la sociología es ver cómo las voces que se hacen presentes en el espacio público, de un lado y del otro, le piden al presidente definiciones, ¿no? Entonces, si pudiéramos caracterizar el año de Alberto Fernández, es un año donde no termina de quedar claro si está con la UIA o está con las fuerzas políticas, etcétera, ¿no? Se entiende el punto, digamos. Para mí ahí es donde está lo más atractivo para analizar. Después, obviamente, la política tiene el día a día y tiene que tomar decisiones, ¿no? Pero me parece que eso es lo más trascendente de lo que va del año. Magnífico. Luis Costa, encantado de escucharlo, que tenga un buen día, muy amable usted, ¿eh? A usted por llamar, que tenga un buen día también. Gracias. Luis Costa es sociólogo, analista político, charlando con nosotros. Vía Libre. Somos el gran foro de resonancia de toda la realidad que reúne la máxima audiencia comprobada.